Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el tema palabras homófonas. Las palabras homófonas van a ser palabras que se pronuncian igual. Sin embargo, cuando se escriben o cuando analizamos su significado, nos damos cuenta que se escriben de manera distinta y tienen diferentes significados. Tenemos aquí, vamos a empezar a ver una lista de palabras homófonas. Las palabras homófonas se deben de estudiar en parejas, porque como acabo de explicar, son palabras que a pesar de que suenan igual cuando las decimos o las pronunciamos, por decirlo de alguna forma, no son iguales ni escritas, ni tampoco comparten el mismo significado. Tenemos la palabra bienes con B y bienes con V. La palabra bienes con B es un nombre masculino y se va a referir a un conjunto de riquezas o de las propiedades de una persona, por ejemplo, como sus carros, sus casas o su casa, el dinero que tiene, etc. En el caso de bienes con V es un verbo que viene del verbo venir. Tenemos la palabra votar con V y votar con V. Las dos son verbos. En el caso de votar con V, hace referencia a cuando un cuerpo se lanza hacia el suelo y éste, por sus condiciones, rebota con el suelo. En el caso de votar con V, nos estamos refiriendo a emitir un voto a través, ya sea en una elección, en una consulta o algo. Tenemos arrolló con doble L y arroyo con Y. Arroyo con doble L es un verbo que viene del verbo arrollar. Arrollar es como atropellar, derrotar, etc. En el caso de arroyo con Y, como acabo de mencionar, es un nombre y se refiere a un río pequeño que lleva escaso caudal y de poca profundidad. Cuando decimos escaso caudal, significa que no lleva mucha agua y que su profundidad también es muy pequeña. La palabra onda sin H y onda con H. Onda sin H es un nombre femenino y se refiere a una curva que se forma en la superficie de un cuerpo. En este caso, la onda se está formando, por ejemplo, en el cabello o en una tela, etc. Onda con H es un adjetivo que se refiere o que tiene relación con profundidad, es decir, algo que tiene profundidad. En este caso, por ejemplo, la piscina está honda. La siguiente palabra es la palabra rayar con y rayar con doble L. Las dos son verbos, son acciones. En el caso de rayar con Y, hace referencia a un trazo que se hace sobre una superficie. Generalmente viene de la palabra rayas, es decir, cuando hablamos de rayar, significa que estamos haciendo rayas sobre una superficie, que puede ser una pared, un cuaderno, y puede ser con diferentes materiales. En el caso de rayar con doble L, se refiere al verbo en el cual se desmenuza algo en partículas pero muy pequeñitas, en las cuales generalmente se utiliza un rallador, pero también se pueden utilizar otro tipo de objetos para rayar. Tenemos la palabra ojear con H y ojear sin H. Ojear con H es un verbo al igual que sin H. En el caso de ojear con H, se refiere a pasar las hojas de un libro, cuaderno o revista haciendo una lectura rápida. En el caso de ojear sin H, se está refiriendo a dirigir la mirada hacia un punto específicamente. Hasta sin H y hasta con H. Hasta con H es una preposición. Recordemos que las preposiciones son palabras que unen a otras palabras. Hasta con H indica el límite de una acción. Puede referirse al lugar en el cual culmina un movimiento o al momento en el que se deja de realizar una acción, además de que también puede significar el grado máximo de una cantidad. Hasta sin H es un nombre femenino y se refiere al palo o la lanza que generalmente utilizamos para colocar la bandera o el lienzo distintivo. Puede ser un lienzo de cualquier cosa. Entonces, esto que está aquí, el palo donde se coloca la bandera, se llama asta. Tenemos la palabra hola sin H y hola con H. Hola sin H es un nombre femenino y es una onda de gran amplitud que se forma en la superficie del agua a causa del viento o de la corriente. Hola con H es una interjección y es una expresión con la cual se saluda.
Tenemos aquí la palabra tubo con V y tubo con B. Esta es una palabra en la cual muchísima gente comete errores y hay que prestar mucha atención. Cuando yo estoy hablando del verbo tener, de tuvo un premio, tuvo una enfermedad, tuvo que salir, de cualquier cosa que tenga que ver con tuvo, nosotros nos estamos refiriendo al verbo, ¿ok? Y siempre debe de ir con V. En el caso de tubo con B, es un objeto cilíndrico hueco y alargado que está abierto por uno o por los dos extremos. La palabra valla con doble L y valla con Y. La palabra valla con doble L es un nombre femenino y se refiere a una construcción hecha con cualquier material para cercar, ya puede ser un terreno, una finca, etcétera. Este tipo de cercas o vallas, como lo dice la palabra homófona, se utilizan se hacen generalmente con madera, tela, puede ser una tela metálica, lo que llamamos nosotros como una reja, etcétera. Y la valla, en el caso de vaya con Y, estamos hablando del verbo ir, ¿ok? Tenemos otra de las palabras que también cometemos muchos errores, que es la palabra haber y haber. Haber con H es un verbo, el verbo haber. Y haber sin H y separado es una palabra que está formada por dos palabras, una que es una preposición y otra que es un verbo, que es el verbo ver. En este caso significa querer mirar, mirar algo, ver algo. Tenemos la palabra hecho y hecho. Hecho con H es un verbo y viene del verbo hacer. Y hecho sin H también es un verbo, pero en este caso es del verbo echar. El verbo echar significa tirar. Por ejemplo, echó la basura al bote, me echó agua encima. Entonces, hecho con H es de hacer y hecho sin H es de tirar, de echar. Bello con B y bello con V. Bello con B es un adjetivo y se refiere a algo que tiene belleza. En el caso de bello con V se refiere al pelo corto y suave que cubre algunas partes de nuestro cuerpo. Dentro de las palabras homófonas es sumamente importante reconocer estas tres. Estas tres palabras son palabras de uso común que generalmente cometemos muchos errores al escribirlas. Hay con H es un verbo y es un verbo del verbo haber. Por ejemplo, hay 4 niños en la casa, hay que comprar leche, hay 4 personas en el circo, es decir, es a lo que se refiere del verbo haber. En el caso de ahí, es un adverbio que indica lugar. Y en el caso de hay, es una interjección. Y esta interjección, que no va a llevar H, va a indicar pena, dolor o temor a algo.